Pues estamos listos para leer nuestra primera lectura grupal, que va a ser Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Marcos 5, versículos del 1 al 20. Y pues vámonos de 4 en 4. Comenzamos con Cristal. Ok. Y nos vamos hasta Rosario. Muy bien. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Sí. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llaman porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Lecciones en la barca. Y vamos a meditar en el mensaje paralelo de Marcos, el de Lucas, porque Mateo también tiene un mensaje paralelo. Vamos a meditar todo Lucas 8, 22 al 39. Lecciones en la barca. En 1986, el mar de Galilea se vio gravemente afectado por varios años de poca lluvia y la extracción de agua para el riego. Como resultado, el nivel del agua bajó muchísimo y quedaron expuestas extensas marismas. Los hermanos Moshe y Yuval Lufan, habitantes de un kibutz cercano a la antigua ciudad de Capernaum, vieron esto como una excelente oportunidad para buscar tesoros escondidos. Y mientras caminaban por las marismas, observaron algunas monedas de bronce y unos cuantos clavos viejos. Entonces percibieron a ras del lecho marino el contorno ovalado de una barca antigua, enterrada en ese lugar. Los especialistas en excavaciones bajo el agua de la Autoridad de Antigüedades de Israel hicieron una labor titánica para conservar la barca en buen estado. Al datar la madera de la barca con el isótopo radioactivo carbono 14, este sirve para antigüedades de hasta 50,000 años, que aunado a las monedas encontradas en el lugar, eso llevó a los expertos a la conclusión de que la barca data del siglo I antes de nuestra era,
o del siglo I de nuestra era. Así que dicha barca resultó ser una que había navegado durante el tiempo del ministerio de Jesús. No obstante, que los arqueólogos nunca esperaban encontrar una barca de 2000 años de antigüedad en el mar de Galilea, pues daban por sentado que los microorganismos habrían destruido la madera mucho tiempo atrás. Parece ser que la barca permaneció en un lugar tranquilo, lo que permitió que toda la sección inferior quedara recubierta de un fino cieno. Este se endureció, permitiendo que la barca se conservara. Esta barca originalmente debe haber tenido una sola vela, cuadrada, y medía la barca 8.2 metros de largo por 2.3 metros de ancho y 1.2 metros de altura. Sus 4 remos indican que se requería una tripulación de por lo menos 5 integrantes, es decir, 4 remeros y un timonel. No obstante, podía transportar hasta 15 personas. Seguramente tenía una cubierta en la popa para colocar las amplias redes de pescar. Los pescadores solían recostarse en el reducido espacio que había debajo de dicha cubierta para descansar. Las redes que utilizaban eran de forma circular, con un diámetro de 6 a 8 metros con pesas en los bordes. También se usaba la llamada red barredera, la que con una soga en cada extremo podía medir hasta 300 metros de largo y colgar de forma vertical hasta 8 metros de profundidad por su parte central. Los pescadores elegían el lugar donde pescarían. La mitad de ellos, desde la orilla, aguantaban una de las sogas, mientras la barca se alejaba de la orilla en línea recta, extendiendo la red por completo. Después daba vuelta y poco a poco iba arrastrando la red hasta formar un semicírculo con la orilla. Entonces los pescadores en la barca se bajaban con la segunda soga. Ambos grupos se acercaban el uno al otro hasta sacar la red del agua cargada de peces. También se usaban unas redes verticales llamadas trasmayos, en las que debido a su diseño los peces se enredaban con facilidad, quedando atrapados. Los pescadores las bajaban al agua vez tras vez durante la noche y por la mañana las lavaban y las colgaban para que se secaran. Hay una historia en la Biblia que narra a Jesús y sus discípulos navegando a través del mar de Galilea y enfrentando una tormenta. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de ello. El primer punto es: no temas si estás con Jesús. Lucas 8, 22 al 25. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el agua, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. El llamado mar de Galilea también es llamado mar o lago de Tiberíades, lago de Genesaret y lago de Kineret. Es un lago de agua dulce, 209 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo, enclavado en el noreste de Israel, al norte del valle del Jordán y a las orillas de la ciudad de Tiberíades. Se encuentra en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde en los días despejados el monte Hermón, con su cima nevada de 2.750 metros, es visible desde el agua. Siendo chilangos, para nosotros 2.750 metros pues no es nada, pero visto desde el nivel del mar y luego 209 metros abajo del nivel del mar, bueno, pues entonces sí se alcanza a ver ese monte. Bueno, estas características crean con frecuencia una
inestabilidad en el clima, normalmente caluroso y tranquilo, que se traduce en la presencia inesperada de un fuerte viento, que encrespa las olas, las cuales en ocasiones pueden sobrepasar hasta los 2 metros de altura. Estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, a la caída de la tarde, con vientos procedentes del oeste, y no suelen durar mucho tiempo, mientras que en invierno lo pueden hacer con los vientos que bajan de los altos del Golán, menos violentos, pero más duraderos. Y aquí la palabra que utiliza para tempestad, el original es lelaps, que significa tempestad, borrasca, fuertes ráfagas de viento, ventarrón. Y esta historia es narrada por los 3 sinópticos. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Nos aporta un detalle que los otros pasan por alto. Nos dice que anochecía. Los 4 discípulos que eran pescadores, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, vean Mateo 4:18-22. Amén. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos Simón, llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Amén. Amén. Entonces tenemos 4 pescadores entre los 12 discípulos. Entonces, seguramente estos pescadores pues conocían lo que sucedía en el mar. Estaban avesados a lo que podía acontecer ahí. Pero los otros 8 pues no estaban acostumbrados a ello. Entonces yo barrunto que estos fueron los que despertaron a Jesús. Dice al maestro. Y generalmente cuando traducen maestro se está refiriendo a rabí. Pero en este caso no dice así el original, dice epistatis. Y epistatis es una persona de alto estatus, particularmente en vista de un papel de liderazgo. Entonces por eso se puede traducir como líder o maestro. Entonces ellos despiertan al maestro por el temor a ser destruidos. Y bueno, buscar que el líder tenga la solución a un problema es normal. Aunque en este caso, la experiencia de un carpintero en cuestiones de navegación no era humanamente la mejor opción. Y la respuesta de muchos comentaristas a lo que hizo Jesús, reprendiendo, ordenando, mandando, exigiendo severamente al viento y a las olas que se calmearan, es que Él era Dios. Pero por lo que dice Juan 1:14, Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. fue hecho carne. No parecía que tenía, fue hecho carne. 1 Timoteo 3:16. Amén. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Dios tomó un cuerpo. Filipenses 2 del 5 al 8. Amén.
que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces se despojó a sí mismo. Y lo que hizo aquí fue vaciarse de su divinidad. Entonces, por estas citas no puedo estar de acuerdo con la respuesta que dan muchos comentaristas. No, pues es que él era Dios y entonces lo ordenó. No puedo estar de acuerdo por todo lo que dicen estas citas bíblicas. En la encarnación, Dios no solo se hizo hombre y se reveló en un cuerpo humano, también se vació de sus atributos divinos. Sin dejar de ser Dios, vivió como cualquier otro ser humano. Ciertamente fue tentado, pero por la relación que mantenía con el Padre, por la llenura del Espíritu Santo, no pecó. Hebreos 4:15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, si no hubiera vivido como ser humano, no habría podido ser tentado en todo. Si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo y manteniendo una relación constante con el Padre, pues no habría podido resistir la tentación. Ahora, ¿cuál es la alternativa que me queda? Y aquí la alternativa que me queda es como dijo Enrique Barley. Enrique Barley vivió de 1835 a 1912. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, por, en y a través de un hombre total y completamente consagrado a Él. Juan 14, 10 al 24. Amén. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Hasta qué número fue? 24. Ok. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. 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 Entonces hay muchos que dicen, tú dijiste todo lo que pidamos en tu nombre, que lo harías. Sí. Pero tienes que manifestar la obediencia. Tienes que manifestar que amas a Dios. Y cuando amas a Dios, vas a pedir conforme a su voluntad. Lo que vas a pedir es para glorificar a Dios. Entonces, la alternativa que me queda
en cuanto a cómo es que Jesús pudo mandar sobre el viento y las olas, pues fue la llenura del Espíritu Santo, fue la relación tan cercana que mantenía con el Padre. Ah, pero es que era Dios. No, espérate, se despojó a sí mismo. Vivió como un ser humano para enseñarnos cómo es que Dios quiere que el ser humano viva, que el ser humano sea. Y por eso, lo que dijo Enrique Barley sigue siendo de actualidad. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, por, en y a través de un hombre total y completamente consagrado a Él. Moody dijo, yo quiero ser ese hombre, pero el mundo sigue esperando ver ese hombre. Podríamos decir, no, es que Pablo, ¿sabes qué? Pablo hizo muchas cosas, pero no veo que haya dicho al viento, hey, te metas quietecito, y a las olas también, porque naufragó. Entonces el mundo sigue esperando ver esa relación que Jesús tuvo con el Padre. ¿Te interrumpo tantito? ¿Sí? Esto fue antes, Josué detuvo al sol. O sea, ahí cómo funciona. Tenía el Espíritu Santo en ese momento. Pero Josué no se la pasó haciéndolo eso. No, claro. Y hay un momento en donde el profeta le dice al rey, va a retroceder el sol. 10 grados. Sí, pero son casos unívocos. Sigue sin haber un hombre que pueda tener esa autoridad que tuvo Jesús. Sí, mi comentario iba encaminado a que, o sea, dice el autor que acabas de mencionar que no ha habido otro hombre como él, pero Josué en un momento dado sí estuvo como él. Una vez, y no es algo que podamos decir que se siguió repitiendo con Josué. Se detuvo el Jordán, sí, Moisés abrió el Mar Rojo. Fue Dios interviniendo ahí. Pero seguimos sin ver lo que Dios puede hacer con un hombre, como lo que hizo cuando se encarnó, cuando Jesús mantuvo esa relación con él. Jesús resucitó muertos. Pentecostales y carismáticos se las dan de que van a resucitar gente. Yo nunca he visto que resuciten a nadie. Estuve en un congreso de resurrección y el pretexto que dio Ana Méndez, y digo el nombre porque es una charlatana, fue que no había resucitado a nadie porque nadie había llevado un muerto. Y estaba lleno de profetas y apóstoles, bola de charlatanes todos. No es mi intención estar contradiciendo, pero el profeta Ezequiel, Sí, fue el que le dijo al rey, va a retroceder. pero el que hizo que los huesos reencarnaran. Bueno, esa fue una visión. Esa fue una visión. ¿Esa visión? Sí, es una visión que Dios tiene cuando le dice, cuando ve los huesos secos y le dice, oye, ¿estos huesos volverán a tener vida? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes. Profetiza. Y entonces empieza a profetizar, se llenan de tendones. Pero la profecía ahí venía en el sentido de que en ese momento el reino del norte ya se llevaba al cautiverio mucho tiempo antes, porque Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Estaban en el cautiverio. Y la profecía que Ezequiel está dando es de que va a ser restaurado Israel. No nada más Judá, sino Israel que ha sido llevado al cautiverio, que se le considera las 10 tribus perdidas. Entonces lo que Dios le dijo ahí a Ezequiel es, profetiza, ¿por qué estos huesos volverán a tener vida? ¿Por qué esta nación que hoy está muerta, que son huesos secos, va a volver a la vida? Pero fue una visión. ¿Sí? Es Ezequiel 37. Entonces, Moody dijo, yo quiero ser ese hombre. Y sí, Dios usó a Moody de tremenda manera. Hubo un gran avivamiento cuando en la época de Moody. Pero yo creo que el mundo todavía sigue esperando ver lo que Dios puede hacer con, por
y a través de un hombre que esté total y completamente consagrado a Él. Y en Juan veíamos que es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces pide lo que quieras y os será hecho. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en concordancia a la voluntad de Dios, no a deseos carnales. Nos sucede lo que aconteció a los discípulos. No entendemos quién es aquel que hemos decidido seguir. Y peor aún, muchas veces, a diferencia del viento y las olas, no le oímos, no le obedecemos, no estamos sujetos a Él, no le hacemos caso. Pero eso sí decimos que somos cristianos. Cuando enfrentes una tormenta en tu vida, sea física, emocional o espiritual, pregúntate, ¿estoy en la misma barca que Jesús? Recuerdo que cuando la guerra, bueno, no estaba yo ahí, pero lo leí, cuando la guerra civil en Estados Unidos, hubo alguien que le hizo el comentario a Abraham Lincoln de que había que orar para que Dios estuviera de su lado. Y dijo, no, mejor oremos para que estemos nosotros del lado de Dios. Entonces pregúntate, ¿estoy en la barca de Jesús? Si la respuesta es sí, no tienes de qué preocuparte. Si la respuesta es no, ¿qué esperas para dejar tu religión y optar por una relación personal cercana, íntima de amor con Dios? Para reconocer que Jesús es Dios y que solo mediante tu fe en su sacrificio vicario en la cruz, tu arrepentimiento por haber vivido a tu manera y no bajo su guía, es que puedes recibir por su gracia la salvación, el perdón de tus pecados, la filiación de hijo de Dios y una eternidad a su lado. Si estás con Jesús, no hay temor. Segunda lección en la barca. Recibimos la autoridad de Jesús. Lucas 8, 26 al 34. Amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Amén. El viaje a través del mar de Galilea llevó a Jesús y a los discípulos a la región de los Gadarenos. Por tierra, el recorrido hubiera sido más o menos 90 kilómetros. Cruzando por el lago, calculo que hayan sido unos 20 kilómetros. La ciudad llamada Gadara se encuentra a solo 8 kilómetros de distancia del mar de Galilea.
Esta región también se conocía como la tierra de los Gerasenos, por causa de la ciudad de Gerasa, que es la moderna Jerash o Jerash, que está localizada a unos 50 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Pero también hay otro nombre, Gergesenos, que aparece en algunos manuscritos antiguos griegos del Nuevo Testamento, el cual proviene probablemente de Gergesa, la moderna Kersa, sobre la orilla, que probablemente sea el sitio de la historia. No obstante, todos esos nombres se refieren a la misma región en general, por lo que es evidente que la historia tuvo lugar muy cerca del lago. El hombre tenía demonios, eso dice literalmente el griego. Ejón demonía. No se trataba de una enfermedad psicológica, como pretenden algunas corrientes, que prefieren poner a Freud, Jung o cualquier otro personaje por el estilo sobre la Biblia. Así me pasó en un diplomado de psicología pastoral. Este hombre, aunque curiosamente Mateo 8:28 menciona dos, Amén. Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Amén. y aquí ya estoy oyendo a los que brincan, ya ves cómo la Biblia está equivocada, cómo tiene errores. Hay que entender que cada evangelista tiene un público al cual se está dirigiendo. El público de Mateo son los judíos. A Mateo le tienen sin cuidado los gentiles. Mateo quiere demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Estructura su evangelio en 5 libros, como si fuera la Torá. Entonces, él menciona 2, posiblemente porque el relato se escribe como un testimonio al poder de Jesús. Y en la ley judía hacía falta tener 2 testigos. Bueno, pero los otros 2 dicen que era 1. Entonces, este hombre estaba bajo el dominio de espíritus malignos. Y cuando sale al encuentro de Jesús, está en malas condiciones. Está desnudo, viviendo en las tumbas, tal vez en cuevas. Y recuerdo que en el diplomado dijo, no voy a decir el nombre ahí sí, es que su sociedad lo había enfermado a tal grado que se había ido a vivir a los sepulcros, porque no quería aceptar que el hombre tenía demonios. Bueno, lo habían tratado de mantener bajo custodia, lo habían encadenado. Sin embargo, cuando el espíritu maligno se manifestaba, rompía las cadenas y se escapaba a los lugares solitarios. Cuando Jesús le pregunta cuál es su nombre, el hombre responde, Legión. La legión romana era la unidad militar más grande del ejército romano. Comprendía 5.200 infantes y 300 equites, caballería, en el periodo de la República Romana, que fue del 509 a.C. al 27 a.C., y 5.600 de infantería y 200 auxiliares en el periodo del Imperio Romano, que es del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Entonces estamos hablando de 5.000 y pico en la época de Cristo. Ahora, como sucede muchas veces en la Biblia, los números grandes se usan en un sentido general, refiriéndose al gran número de demonios que se habían apoderado de este hombre. Le suplican a Jesús no ser enviados al abismo, abisos, en griego. Y muchos piensan, y de hecho hay alguna traducción en que pone infierno, pero infierno es el Gehenna. Y el Gehenna, el infierno, aún no entra en operación, pues es donde el diablo y sus ángeles terminarán
cuando Cristo vuelva. Vean Mateo 25, 41. Así que esos libros de yo fui al infierno y vi, como dice un amigo pentecostal, comieron frijoles con chorizos, tienen sueños o pesadillas y luego vienen con que tuvieron una visión. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a haber seres humanos ahí porque decidieron que no querían pasar la eternidad con Dios. Es que Dios los mandó, no. Fue una decisión personal. Insisto, ¿quieres tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios o no la quieres? Y te estoy haciendo esta pregunta. Si en este momento estás diciendo no, no te extrañes de que si toda tu vida dijiste no, pues termines con el diablo y sus ángeles. Fue tu decisión. Pero si dices sí, bueno, pues decidiste pasar la eternidad con Cristo y es hora de que entregues tu libre albedrío. Apocalipsis 20, del 10 al 13. Amén. El diablo que los había engañado fue lanzado al fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie, ante Dios, a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaban anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Amén. Entonces, si tu nombre no está en el libro de la vida, pues vas a ir al lago de fuego. Entonces el abismo tiene que ser un sitio diferente al Gehenna. Y de hecho la palabra es diferente. El abismo es donde están aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Vean Génesis 6 del 1 al 4. Del 1 al 4. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogieron entre todas. Y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Okay. Y aquí hay que entender que gigantes viene del griego. Y la manera como hoy entendemos un gigante no es la manera como lo entendieron los primeros lectores. Porque un gigante en griego se refería a un ser de origen divino. Y lo que dice el original es, y había Nefilim, el plural de Nafal, había caídos. ¿Sí? Entonces veamos Judas 6. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amén. Prisiones de oscuridad. Vean 2 de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2 de Pedro 2:4. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estas prisiones de oscuridad en griego usa la palabra tartarosas, que viene de tártaro. Entonces, el abismo es donde están aquellos ángeles que no guardaron su dignidad.
y que van a ser guiados por el destructor. Vean Apocalipsis 9 del 1 al 11. Amén. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. El ángel abrió las profundidades del abismo y de allí salió humo, como de un horno enorme, y ese humo hizo que el sol y el aire se oscurecieran. Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra, y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra, pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. No se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero ésta huirá de ellos. Las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. Su caparazón parecía una coraza de hierro y con sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Sus colas y aguijones eran como de escorpiones y con su cola podían dañar a la gente durante 5 meses. El rey que los gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo, es Abadón, y en griego, Apolión. Amén. Amén. Abadón o Apolión, el nombre del príncipe del abismo. Y tanto en hebreo como en griego significa destructor. Y para los fanáticos de Apocalipsis, si vuelven a leer esta porción, yo tengo el sello de Dios. Así que ni me preocupa el sello de la bestia del anticristo. Yo ya fui sellado por Dios. Así que, y dice que no toquen a los que tienen el sello de Dios. Así que, ¿qué te preocupa si has nacido de nuevo? Pero regreso. Entonces, en lugar de decir que el abismo es el infierno, dicho sitio debiese ser nombrado como el Tartaró. Vean Job 26:6. Amén. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Y el Abadón no tiene cobertura. Proverbios 15:11. Amén. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Entonces vean, el Sheol y el Abadón son diferentes. Entonces, en lugar de traducir el abismo como el infierno, deberíamos de poner el Tártaro. Y en la mitología griega, yo no entiendo para qué me sirvió que me gustara tanto la mitología griega, el Tártaro es tanto una deidad como un lugar del mundo inferior. Y escucha, más profundo incluso que el Hades. En la mitología griega es donde Zeus mandó a los titanes. En antiguas fuentes órficas y en las escuelas mistéricas es también la cosa ilimitada que existió primero, de la que nacieron la luz y el cosmos. Pero la tierra estaba desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Dios todavía no había dicho, sea la luz que separe las tinieblas. En hebreo el abismo es Tejón y es lo profundo, es el área situada bajo la superficie de masa de agua, un lugar oscuro, inaccesible
inexhausto y misterioso, controlado solo por objetos de gran poder. Yo digo que detrás de cada leyenda hay algo que es verdad. Pero yo tengo que buscarlo en el mundo espiritual. Y entonces, cuando yo empiezo a revisar lo que aprendí de mitología griega con lo que dice la Biblia, puedo entender la mitología griega de una manera completamente diferente a como la leí acá. Pues es una leyenda, es algo que se inventaron. No. Hay algo en el mundo espiritual que quedó plasmado en esa mitología y en otras mitologías. Entonces Jesús les dio permiso a los demonios para entrar en un hato de cerdos que pasían en la colina. Y veíamos que Marcos 5:13 nos dijo que había 2,000 cerdos. Amén. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Bueno, no se pusieron a contar a ver si eran 2,000. Entonces, probablemente están dando un número de que por una cantidad enorme. Y quien se le murieron sus cerdos realmente perdió mucho. Al salir del hombre y entrar en los cerdos, y recordemos que es un animal inmundo, estos se precipitaron colina abajo, despeñándose y cayendo al mar, en donde se ahogaron. Qué curioso, ¿no? El agua de la que los discípulos habían escapado gracias a Jesús. No pasemos por alto que esa autoridad que Jesús mostró sobre los espíritus inmundos nos ha sido dada en su nombre. Sí y solo sí, tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Marcos 16, 15 al 18. Amén. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Y ya oigo a los que dicen, no, pero es que ese final no viene en los manuscritos más antiguos. Marcos tiene 4 finales. Este es uno de los finales. Y va a haber algunas versiones de Biblia donde van a tener el final abrupto que se conoce de Marcos. Mi postura es de que si Dios permitió que tuviéramos este final, que quizás, como dicen algunos comentaristas, fue agregado posteriormente en el Evangelio, por no aparecer en los manuscritos más antiguos, se basó en lo que había la iglesia estado observando que sucedía. Ahora, yo tengo otro punto de discusión. El que un manuscrito sea más antiguo, y estamos hablando por ahí del siglo IV después de Cristo, pues es una copia de una copia de una copia de una copia. Sí, la copia esta es más antigua que una copia que quizás yo tenga del siglo VI o VII. Pero ¿quién me dice que la copia del siglo VI o VII no está más cercano a lo que se escribió en el original? Yo no lo puedo demostrar, ni los que alegan lo contrario lo pueden demostrar. El caso es de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y vimos que en Hechos hubo unos judíos exorcistas que lo intentaron, pero como no tenían una relación con Cristo, pues les fue mal. Sin embargo, Pablo sí echó fuera demonios. Mateo 18. Amén. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Y la mejor manera de echar fuera un demonio no es preguntarle cómo se llama, no es mantener una lucha física con él para obligarlo a que salga, es presentarle el Evangelio a Cristo al que está endemoniado. La persona puede ser la más endemoniada que quieras, como el gadareno. Y el demonio puede estar manifestando su poder. Y puede ser la personalidad que se manifiesta. Pero ahí sigue el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es capaz de escucharme y de tomar una decisión por Cristo. Hay una serie que se llama El toque de un ángel. Ya me acordé. En donde en uno de los capítulos hay un paciente que era un indigente. Y está poseído. Ya lo único que se manifiesta es el demonio. Y es bien curioso porque se la pasa haciendo esto. Sí, como si se pasara algo. Ajá. Y aparece Mónica, que es el ángel protagonista. Y el demonio se está jactando de que esta medianoche me lo llevo. No vas a poder hacer nada, este es mío. Llega Andrew, que es el ángel responsable de llevarse a los que se van a morir. Y le dice a Mónica, pues si no pasa algo, pues sí, se lo va a llevar. Entonces Mónica empieza a hablar con el médico, porque el médico y el endemoniado habían sido amigos de niños. Nada más que el endemoniado viene de una familia disfuncional, donde había sido abusado físicamente, se había ido de su casa. El médico venía de una familia en la que no había habido ese problema. Y siendo niños, hay un momento en donde queman la choza de un indigente. El médico se había apartado, el que llega a ser médico se había apartado, y el endemoniado es el que avienta lo que hace que se incendie. Él no sabía que el indigente estaba borracho adentro y se muere. Entonces, pues lo acusan por la muerte. Como todavía era un niño, bueno, empieza a sufrir una serie de cosas. Y Tess, el otro ángel, había sido la maestra de escuela dominical de estos dos. Y le había dado a los niños una semilla de mostaza, diciéndoles que si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente. Para no ser la historia más larga, Mónica le dice al médico, yo no puedo hacer nada. Ya cuando se manifiesta, ¿no? Porque cuando Mónica se manifiesta porque estos humanos no creen, se le ve el aura brillando. Y entonces el humano se queda así como, uy, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Pues es un ángel. Y le dice, yo no puedo hacer nada. Tú tienes que pedir al Padre por tu amigo. Y el médico le dice, pero es que hace mucho tiempo que pues yo no oro. Dice, bueno, pues si tú no lo haces, tu amigo va a morir. Y bueno, llega un momento en que pues el médico empieza a recordar todo lo que había tenido y pues ahí estaba la semilla. Entonces el médico ora por su amigo y el demonio pues, se tiene que ir. Lo que el endemoniado estaba pasando de un lado a otro era su semilla de mostaza. Entonces la mejor manera de liberar a un endemoniado es presentarle a Cristo, que lo reciba. No hay que estar luchando. Ahora, dejemos bien claro que estas señales, milagros, no son para hacer negocio, ni para andar presumiendo, sino herramientas a través de las cuales el Espíritu Santo nos utiliza para dar testimonio y llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Si estás con Jesús,
tienes autoridad. Tercera lección que encontré. Hay quienes no quieren saber de Jesús. Lucas 8, 35 al 37. Amén. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. 7. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Amén? Y aquí no dice miedo, temor, es phobos, miedos, estado de terror. La tierra de los Gadarenos era un área en la que vivían muchos gentiles, como lo indica el hecho de que un hato de cerdos paciera allí. No es por demás recordar que media tribu de Manasés, la de Rubén y la de Gad, de donde viene Gadareno, no creyeron que Dios les pudiese dar algo mejor que lo que ya habían conquistado antes de cruzar el Jordán. Números 32, 1 al 5, y quien lo tenga de una vez el 33, 32, 33. Amén. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y los siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en sus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Y el 33? 32, 33. 33 también. ¿El 33 todo completo? No, 32, 33. Ah, 32, 33. Amén. Así dijo Moisés a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José: el reino de Seón, rey de Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Entonces, estas dos tribus y la media de Manasés decidieron quedarse en esa tierra. La decisión de sus antepasados, tomada alrededor de 1400 años antes, afectó a sus descendientes. Y no fue para bien. Cuando vieron manifestarse el poder de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, liberando y salvando a un hombre del poder del enemigo, en vez de alegrarse, les dio miedo, mucho miedo. Y prefirieron invitar a Jesús, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Hechos 4 del 11 al 12. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre. Déjate rezar la María, a Guadalupe o a la Virgen que se te ocurra o el santo que pienses. En el único en el que puedes ser salvo es en el nombre de Jesús. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Un solo mediador. Deja de creer el cuento de corredentoras.
El único redentor, el único que murió en la cruz para pagar tus pecados fue Cristo. Entonces, estos prefirieron invitar a Jesús a que se fuera y los dejase tal y como estaban. Romanos 6, 16. Amén. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Entonces prefirieron seguir siendo esclavos del pecado. Romanos 6, 23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva del pecado es muerte. Si hubieran optado por Jesús, si hubieran recibido la gracia, hubieran recibido la vida. Primera de Juan 3, 8. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El que practica el pecado. Ojo, es muy diferente al que peca. Un cristiano nacido de nuevo puede pecar, sí. ¿Llega a pecar? Tristemente, sí. Si no, porque Pablo diría, miserable de mí. Pero el caso es de que ya no es su estilo de vida. Y yo digo que el Espíritu Santo no te deja pecar a gusto. Y alguien me podría decir, no, pero no creo que haya gente que no quiera saber nada de Jesús. Pues yo te digo que sí, sí hay gente. Tristemente uno de mis amigos, por más de 20 años, un día me manda un WhatsApp diciéndome, de estos no me mandes, Huguito. Mándame chistes, mándame memes, pero de las cosas relacionadas con Cristo no me mandes. Lo respeté y dejé de mandarle cosas alusivas. Bueno, mi amigo ya está muerto. Y la verdad, por la evidencia, pues yo creo que no está con Cristo, que no fue salvo, pero fue su decisión. Hoy se habría considerado que el ministerio de Jesús entre los gadarenos fue un fracaso. Porque tendemos a evaluar estadísticamente lo que hacemos. Y cuando las estadísticas no muestran un aumento en la membresía, los bautismos, el dinero y o las iglesias fundadas, entonces nos llenamos de pesimismo. Sin embargo, debemos predicar el Evangelio con confianza en su poder. Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y primera a los Corintios 1:18. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Y dije 20 años, no, mi amigo y yo teníamos casi medio siglo de ser cuates. Sin duda, muchos van a rechazar el Evangelio o van a ser indiferentes a él. No obstante, ocasionalmente, la semilla caerá en buen suelo. Y entonces Dios garantiza que echará raíces, crecerá y producirá una cosecha. Mateo 13:8. Amén. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Amén. Nuestra esperanza y optimismo no deben basarse en lo que hacemos ni en los resultados de lo que hacemos. Yo me pasé 8 años picando piedra
en el municipio de Tecámac. Yo no vi pues, lo que esperaba ver, que surgiera una iglesia. Bueno, hoy en día hay una iglesia y quien la está pastoreando, me han dicho, que reconoce que el que picó la piedra fui yo. Bueno, hay a quienes les toca picar piedra y a quienes les toca recoger el fruto. Lo bueno es de que no todas las veces picamos piedra. Hay veces que recogemos el fruto donde no hicimos absolutamente nada. La fe resistirá la prueba solo si descansa en el poder de Dios para garantizar su reino. Porque la victoria de Dios no depende de los números. Si estás con Jesús, habrá quien te rechace. La conclusión, la última enseñanza que encontré aquí en la barca. Tenemos una orden de Jesús. Lucas 8, 38 al 39. Amén. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. El hombre liberado rogó a Jesús que le permitiera estar a su lado, pero el Señor no se lo permitió. Era más útil dando su testimonio entre su propia gente que junto a él. Por ello lo envió de vuelta a su casa con el propósito de testificar los portentos que Dios había obrado en él. Y obedientemente se fue predicando por toda la ciudad acerca de lo que Jesús había hecho por él. Es interesante que el hombre no era un teólogo. Probablemente conocía muy poco de las Escrituras, porque en esa zona no había sinagogas. Así que tú que sí tienes al menos una Biblia, que tienes la oportunidad de tomar un discipulado en tu iglesia, ¿qué pretexto tienes para no hablar de las maravillas de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no compartir el Evangelio? Jeremías dijo que era un niño y Dios le dijo: a donde vayas tú vas a hacer lo que yo te mande. Moisés alegaba que era tartamudo, pues a Dios le tuvo sin cuidado. Es muy fácil reclamar la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, tú prometiste. Pero no es una promesa de las llamadas de cheque en blanco. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que se les ha mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una serie de condiciones previas a la promesa. Si estás con Jesús, no hay que temer. No hay a qué temer. Tienes autoridad. Y aunque algunos o muchos casos te lleguen a rechazar, eso no te exenta de obedecer la orden que nos fue dada. Deja de perder el tiempo tratando de averiguar cuándo será la segunda venida, porque vas a rendir pésimas cuentas en el tribunal de Cristo. Cumple con lo que Él ordenó. No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder es para qué? Para ser testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y concluyo diciendo: si estás con Jesús, le obedeces. Amén.
Y Señor, pues te damos gracias por este día, te damos gracias porque estamos en tu barca, porque no estamos pidiendo que tú estés en nuestras barcas, sino que nosotros estemos en tu barca. Gracias porque, así como sucedió con el arca de Noé, cuando el Señor cerró la puerta, se quedaban afuera. Pero nosotros ya estamos en el arca, que era un símbolo de Cristo. Ya estamos en tu barca. Pon en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, para obedecerte y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan oírlas. Y Señor, aquellos que las han oído hoy, que tu Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que no los deje tranquilos hasta que se pongan a cuentas contigo y puedan tener una relación personal, cercana, íntima de amor. Gracias a Jesús. Y es en ese nombre en el que estamos orando y pidiendo todo esto. Amén. Amén. Pues amigos, hermanos de internet, estamos despedidos, cuídense. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.